Todos los presentadores estarán con nosotros, sin embargo, vamos a comenzar en un orden distinto. Ahora les vamos a presentar a ustedes a un rostro muy familiar. Philip Peterson, director de CIWI, Diplomacia y Cooperación. Él nos va a hablar un poquito acerca de lo que hemos hablado hasta ahora y también nos va a dar una presentación de la Semana del Agua en agosto. Gracias, muchas gracias. Les felicito por todas estas semanas que han estado trabajando juntos y permítanme compartir con ustedes ahora mi pantalla, por favor. Ahí estamos. Fabuloso, muy bien. Aquí estamos, el último día del taller El agua en las comunicaciones. Mi trabajo ahora es hacer como un breve resumen, analizar por qué el agua es importante para un futuro pacífico y sostenible. Lo que vamos a hacer es repasar la presentación que di al principio. Vamos a ver los dividendos de la cooperación, analizaremos el conflicto, la paz, la prosperidad y cómo estos se interconectan. Y finalmente vamos a ver qué pueden hacer ustedes como comunicadores, cuál puede ser su papel como gente de influencia. Nos vamos al principio y les muestro varias diapositivas donde ustedes pueden ver la complejidad del agua y por qué esta es tan compleja. Como ustedes saben, los SDGs para el 2030 ya están a la vuelta de la esquina. Hay que reconocer que el agua circunda a casi todos ellos. El agua está involucrada en todos los SDGs de la ONU. ¿Cómo se gestiona el agua? ¿Cómo se utiliza y cuál es el rol que juega? El otro factor muy importante es que vemos el crecimiento de la población, tenemos cambio climático, etcétera, etcétera. Todo eso nos impacta. Si ustedes ven los riesgos globales para los próximos 10 años, 5 de 10 y sobre todo los 4 principales se relacionan con el agua de una forma u otra, mucho, poco, regular. Esa es otra razón por la cual hay más presión sobre el recurso per se. Otro aspecto que tenemos es que ustedes saben que les dije que esto se vincula con los SDGs, pero sobre todo los SDGs por sus siglas en inglés nos dan una dirección, una guía. Lo más importante es que el agua está vinculada con nuestras sociedades, economías y también con el entorno. Entonces, por ejemplo, turismo, comercio, sistemas alimentarios, determina en donde estamos. Puede ser que tengamos que migrar porque no hay suficiente agua o hay demasiada agua. También implica nuestra salud. Si ustedes se fijan, la cuenca ha tenido gran sequía y además hay arenas tóxicas ahí, pero sobre todo esto tenemos la necesidad del agua, pero estamos enfrentando muchas presiones. La demanda del agua aumenta, la población aumenta, los patrones de clima son variables, hay sequías, inundaciones, huracanes, hay mucha lluvia en algunas partes, en otras hay muy poca. Ahora enfrentamos biodiversidad y pérdida de la misma. Necesitamos el agua tiene que ver con toda nuestra sociedad. Sin embargo, está habiendo presiones que no habíamos visto antes. Además de todo esto, además de todas estas presiones, la forma en la que vemos el agua hoy como individuos o como grupos individuales es muy importante porque cada persona tiene su propio valor de sistema sobre el agua. Por ejemplo, hablamos de los políticos que la ven desde el poder o desde la economía, o se analiza la cultura, hay un aspecto cultural, espiritual o el legado, ¿no? ¿Qué queremos dejar a las futuras generaciones? Desde el sentido de administración, gestión, todos estos valores, todas estas percepciones tienen que ver con cómo vemos el agua y cómo interactuamos los unos con los otros cuando se trata del agua. La última parte es cuáles son las presiones sobre el agua. Como ya mencioné, existe cambio climático, variabilidad climática, urbanización, crecimiento de la población. Estamos utilizando demasiada agua.
mucha más de la que tenemos. El entorno se está degradando, el uso de la tierra, el uso de los terrenos tienen mucho que ver como la deforestación, como las tierras de pastoreo, etcétera. Todo esto afecta el sistema. La cantidad de agua es muy importante. ¿Qué pasa si se tiene suficiente agua, pero no hay tierra de pastoreo o no hay pastizales suficientes para el ganado, etcétera? Así que hay presiones físicas, pero también existen las presiones políticas. Mientras más tenemos presiones sobre el agua, los estados individuales sienten que necesitamos toda el agua que sea posible para que nuestra sociedad esté bien, para que nuestras economías y nuestros entornos funcionen adecuadamente. Existen prioridades y políticas nacionales. También existen problemas transfronterizos con el agua, si el agua es aguas arriba o aguas abajo, como sucede con Uganda arriba y Egipto abajo de la cuenca de Egipto. Así que hay muchísimos aspectos políticos también sobre el tratamiento y uso adecuado del agua. ¿Qué significa todo esto? Presiones políticas, físicas, la percepción, la necesidad del agua. Lo que proviene de aquí es un hecho muy sencillo y este es que no podemos abordar los problemas del agua que estamos enfrentando como humanidad como estados soberanos individuales o como comunidades, sino que debemos cooperar y trabajar de manera colectiva. Esa es la conclusión. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero con los temas de soberanía y con la naturaleza humana, cuando algo escasea, queremos apropiarnos de eso, mantenerlo para nosotros como tribu, como individuos, como comunidad, como Estado soberano, como región. Así que, ¿cómo podemos superar esto como humanidad, como región? Y aquí viene el desafío, analizando el tema de paz y prosperidad, porque ¿cómo podemos compartir estas ideas soberanas e ideas personales para poder pasar a un pensamiento colectivo? Aquí es en donde viene la idea de compartición de beneficios. Este concepto de compartición de beneficios viene muchísimo en el concepto de gestión de bienes transfronterizo. Los mismos principios aplican entre dos comunidades, dos países, dos estados, dos familias. Son principios que son los mismos, pero aplican a diferentes escenarios. Básicamente lo que hacemos es tratar de encontrar un beneficio, que es algo que produce un bienestar y que promueve el bienestar también, y compartir que es experimentar y ocupar y compartir con otros. Hacerlo todo en conjunto para poder tener los mejores beneficios de un solo recurso, en este caso el agua. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacemos esto? Es un excelente concepto, pero ¿por qué debemos hacerlo? Si yo tengo el agua como Estado soberano y tengo la cuenca y aguas arriba, pues eso es suficiente para mí, para mi economía y para mi gente. Pero no, hay que pensar en los demás, porque si solo pienso en mí, es muy difícil mejorar. Hay beneficios al compartir todos los beneficios y los parabienes de algo. No voy a leer este texto, pero sí les quiero hablar de los conceptos más importantes. Cuando ustedes trabajan juntos, de manera colectiva, cuando ustedes buscan encontrar soluciones compartidas, esto promueve la paz y la cooperación. Como resultado, mejora la sustentabilidad de los recursos, utilizar los recursos limitados de manera mucho más eficaz y eficiente para el área transfronteriza. Fomenta crecimiento económico. Por ejemplo, en tierras altas puede no ser bueno cosechar trigo, pero en las tierras bajas sí. Perpetúa los ecosistemas, así que hay mucho beneficio en ayudarse y compartir. Se puede encontrar una forma de trabajar juntos para beneficiarse. Como humanos y como sociedad, aumenta la resiliencia al trabajar juntos, utilizan el recurso de manera mucho más efectiva y eficaz, protegemos nuestro entorno y además nos protegemos también, nos protegemos en conjunto. Con todos estos beneficios,
existen otros desafíos que son las barreras. Los países, los pueblos generalmente no quieren compartir. Estas barreras a la compartición tienen que ver con la soberanía, la política. Hay una falta de confianza, hay una historia, hay una dinámica de poder. Además existen los grupos que se aferran al agua, que no permiten que otros tengan acceso a la misma. Hay muchas barreras, pero también hay catalizadores que podemos tomar de esto y que podemos aplicar y alejarnos de estos puntos de vista de trabajo en silos. Por ejemplo, si hay voluntad política en el gobierno, eso cataliza un mejor uso del agua. Si hay confianza, se comparte un problema, se resuelve el problema en conjunto. Si hay una crisis, las crisis son maravillosas. Son terribles, pero son maravillosas para la cooperación porque funcionan como un tema en común para poder trabajar en conjunto y tener un entendimiento común. Les quiero mostrar unas imágenes aquí hacia adelante. Esto es muy importante porque estas son fronteras entre los estados, los países, pero lo que ustedes pueden observar aquí es la forma en la que se usa la tierra en cualquiera de los lados de estas fronteras es drásticamente diferente y por estas diferencias se tiene un gran impacto en la disponibilidad del agua, la cantidad del agua que se utiliza y la eficiencia del agua, el entorno también y los ecosistemas que le circundan. Por ejemplo, tomaré la imagen de Haití y República Dominicana. Si tenemos lluvia de un lado de la frontera, bueno, habrá sedimentos, escurrimientos y el agua no se quedará en el sistema y se irá al mar. Y no habrá agua para uso humano, para uso por parte de la sociedad, ni para la economía, ni para el entorno social. En la República Dominicana sí cae la misma agua por la estructura y la salud de su tierra, el agua permanecerá más tiempo, la podrán usar en el entorno, en la sociedad y habrá prosperidad. Es extraordinariamente importante ver estas diferencias. Lo que generan estas diferencias es un concepto al que voy ahora, que es lo que llamamos la curva de conflicto. Esto tiene que ver con cuando nosotros hablamos de paz y seguridad hacia la paz y prosperidad en la parte inferior. Ustedes verán la paz. Si hay estabilidad, si hay diplomacia, se logrará esto. En el caso del agua como un recurso, mientras más escasea, mientras más necesidad hay, empieza a subir la tensión y esto nos lleva hacia el conflicto. Lo que queremos decir aquí, conflicto, es donde hay un desacuerdo. Eso es lo que queremos decir con conflicto, desacuerdo. Con conflicto no hablamos de conflicto armado, porque eso sería guerra. Si esta situación no se aborda, si este problema no se aborda con cooperación, entonces sí se entra en una etapa de guerra y entonces hay que tener que entrar a un tema de poder mantener la paz, alcanzar la paz y después tendremos que ver si logramos la reconciliación. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos de paz, seguridad y prosperidad, eso solo se da cuando está en la parte inferior de la línea negra, en el área donde dice paz. En el área azul se da un poquito arriba, pero este es el área en la que estamos trabajando cuando nosotros hablamos de paz, seguridad y prosperidad. Entonces, estamos observando aquí el cuadro de conflicto, paz, seguridad y prosperidad, que es una línea continua, es un ciclo y es un flujo constante en todo el mundo porque el clima cambia, la situación política cambia y esta es una dinámica. Pero en términos generales, el conflicto es una situación en donde los grupos y los países están en serios desacuerdos y no queremos estar allí. La paz es el siguiente paso, es el área azul, que es la ausencia de conflicto. Esto es importante, ausencia de conflicto, de violencia, y lo que esto hace es que permite que las sociedades puedan convivir. Así se enfoca no solo en el conflicto o las necesidades del conflicto, sino también en la seguridad, que es el siguiente paso. La seguridad es la protección de los individuos y comunidades de amenazas, sean físicas, económicas o medioambientales. Y ahí es donde queremos estar. Cuando hay una crisis de medio ambiente, sequías, inundaciones, etcétera, si nosotros tenemos una estructura
para poder como amortiguar todos estos problemas a causa de las incertidumbres, podemos mantenernos en un estado de paz y de seguridad que a largo plazo llevará a la prosperidad. La prosperidad de nuevo es la capacidad de los pueblos y las comunidades de poder impulsar y alcanzar el bienestar económico y la calidad de la vida. Ahí queremos estar en la prosperidad. Como ya les dije antes, esto es dinámico y cambia de país a país, año tras año, y es un problema que aún no está resuelto. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto en el entorno del agua? Entramos entonces el tema de lo que sucede en la tierra en cada uno de los países individuales en cuanto a la soberanía, uso y administración del agua, pero hay actividades que se dan desde el punto de vista de la diplomacia. Lo que les muestro aquí en esta diapositiva es que cuando la gente piensa en diplomacia, piensan en track 1, diplomacia track 1 entre dos gobiernos. Hay otro tipo de diplomacia, varios tracks. Track 2, diplomacia entre dos profesionales, entre negocios, entre ciudadanos privados, entre religiones, entre activistas. Pero si ustedes observan esta gráfica, lo que está al centro de esta gráfica es la opinión pública y las comunicaciones, porque la opinión pública y las comunicaciones son sumamente importantes. La forma en la que nosotros nos comunicamos involucra la diplomacia. Puede cambiar la diplomacia hacia un lado o hacia el otro, puede influir positiva o negativamente. Así que su papel como comunicadores, ustedes están habilitados a influir todo esto a nivel comunidad y a cambiar esto hacia sus niveles políticos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo llevan? Esto nos lleva entonces a varias definiciones. Y estas definiciones son 3 conceptos que quiero mostrarles ahora y que quiero que estén conscientes de estos conceptos. Cuando nosotros narramos historias o reportamos sobre ideas, es muy importante considerar ciertos hechos. Los hechos de cuáles son los hechos, valga la redundancia. Y dentro del entorno del agua, el agua está muy cercana a los humanos y lo toman muy en serio, especialmente los estados soberanos. Pero la idea de la desinformación es sumamente fácil poder llegar ahí. Lo que es la desinformación es información intencional que trata de socavar la confianza. Especialmente en una situación donde muchos medios de comunicación, etcétera, el estado de los medios de comunicación en el que vimos que es muy diferente a la forma en la que influyen las noticias y los procesos en los que estamos involucrados. Y también tenemos desinformación en donde, por ejemplo, yo tengo desinformación en mi presentación porque los estoy engañando sabiéndolo, porque a lo mejor puse un título debajo de una imagen que no es aplicable. Entonces, esta es la desinformación. Es muy sencillo, no es algo que se haga a veces de forma intencional, pero es importante. Y luego tenemos una tercera parte que es el influir con información, que son diferentes tipos de actividades que están dirigidos a diferentes grupos para tratar de cambiar su comportamiento o influir en una decisión. Y eso también es el poder que uno tiene como comunicador. Y nuevamente, me quedan unos cuantos minutos, estamos casi al final de mi presentación, pero vamos a enfocarnos aquí. Este es un artículo bastante reciente de que hay una guerra del agua que se avecina entre México y Estados Unidos. Ninguno de los dos lugares o de los lados van a ganar. Y aquí, cuando estamos hablando del agua y la guerra, por ejemplo, si estamos viendo la historia, el agua es más un catalizador para cooperación en lugar de conflictos armados. Porque la guerra se puede definir como un estado de conflicto entre diferentes países. Entonces, el tema de una guerra hídrica es bastante engañoso y es también sensacionalista para las historias, pero no le está haciendo justicia al curso de la cooperación. Pero si vemos esta historia y de lo que se trata, es un tratado de agua de 1994 entre Estados Unidos y México.
Y está basado en esta agua en el Río Grande que está enfrentando muchas presiones y donde no hay suficiente agua. México no puede proporcionar la cantidad de agua que se ha solicitado que proporcione según el acuerdo. Pero si vemos cuándo se redactó el acuerdo, los años de 1920 y 1930, había un periodo de altas precipitaciones. Entonces, cuando hicieron los cálculos de cuánta agua México debía proporcionar en este momento en el tiempo, de hecho se basó en años de precipitaciones excesivas. Y ahí tuvieron una demanda debido al crecimiento de la población y del Tratado de Libre Comercio que había en ambos lados de la frontera. Y era una demanda que no se había visto. Y si además le agregamos el cambio climático, para mí esta es la historia más importante, no tanto la guerra. Porque mi pregunta entonces sería, ¿esto no debería decir que más bien se avecina un conflicto de agua entre México y Estados Unidos? Se debería de reconsiderar el acuerdo de 1994 porque tiene que ver más bien con la cooperación y cómo superamos esto en lugar de generar tensiones. Entonces es muy importante la forma en la que utilizamos las palabras. ¿Y qué podemos hacer como, como un comunicador? Obviamente podemos ser disruptores, podemos ser también disruptores de forma positiva, disruptores del status quo, por ejemplo, si el líder eh, político ha capturado agua, pero también pueden desestabilizar el proceso de la diplomacia y acelerar el conflicto, pueden ser un catalizador, pueden informar, pueden unir las ideas, pueden educar, porque también el agua tiene muchas sutilezas sobre cómo se va desempeñando en la sociedad. También pueden ser estabilizadores, pueden ser campeones, que por supuesto lo han sido dentro de su comunidad. Y lo más importante dentro del agua, los subrepresentados generalmente están fuera de esta mesa y esto fue bastante evidente en las conversaciones y en las presentaciones que tuvimos en las últimas semanas. Entonces, nuevamente, ustedes son las voces de los subrepresentados. Y los principales mensajes es que el agua definitivamente es un tema sumamente importante que está relacionado con la soberanía y al inicio hay personas que pensaban que había algunos pozos que pertenecían a otras personas y la gente es muy sensible. Y no se tiene que cambiar el mundo, pueden hacer cambios dentro de su comunidad, hay que trabajar dentro de su contexto y tomar solamente los riesgos que están dispuestos a aceptar. Por ejemplo, si estamos conscientes y empezamos a tener un periodismo de investigación, empezamos a aumentar el riesgo y donde puede haber un encarcelamiento potencial, etcétera. Y también, por último, hay que recordar que el agua es una historia humana que apuntala nuestra historia, sobre todo de Mesopotamia, y también va a ser algo integral para nuestro futuro conforme vamos hacia adelante. Así que muchísimas gracias y me dará muchísimo gusto poderlos ver durante la Semana del Agua. Y los voy a dejar con dos referencias. Uno es un reporte de desarrollo del agua mundial de las Naciones Unidas y el otro tiene que ver con información e impacto para poder influir en las campañas. Y les pido una disculpa por haberme pasado unos minutitos. No te preocupes, muchísimas gracias, Phil, de verdad, muchísimas gracias. Sí tenemos una pregunta para ti de parte de Jane. Esta es la primera pregunta y es, ¿de qué forma determinan los estados la compartición equitativa? Bueno, de hecho, vamos a ponerlo de esta forma. Es un punto de tensión en donde hay desacuerdos entre los dos grupos, entre lo que es una cuenca y cuánto es una otra área donde tenemos agua, pero también este es el punto de referencia en donde se puede trabajar juntos con diferentes grupos para poder tener un entendimiento común para ver qué hay en la cuenca y después con esto se puede determinar cuál es la asignación. Y con las actividades, digo, con las autoridades de Cuenca que estamos trabajando,
no se trata de que sea un acuerdo de cuáles son los datos, sino también hay que ver cuáles son las metodologías que se utilizan para poder contabilizar esta agua o cuánta agua hay en el sistema. Entonces es muy importante que esto se pueda utilizar como un catalizador para poder trabajar hacia la cooperación en paz entre los dos estados miembros. Y cuando regresamos a la historia, con la asignación del agua se hacía basándose en los datos que se tenían en ese momento hace 100, 200 años. Pero todos esos valores se están cuestionando ahora debido a las presiones climáticas que enfrentamos. Entonces se tienen que reabrir esto como se ha hecho en la cuenca de Colorado en los últimos 2 años. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para Philip? Si la hay, por favor, póngala en el chat. También puedo ver aquí que tenemos a Larisa que escribió que de hecho está hablando de la cooperación del agua entre México y Estados Unidos. ¡Ay, muy bien! ¡Qué interesante! Tenemos otro mensaje por aquí. Las áreas fronterizas generalmente son rurales. ¿Qué tan importante es el papel que juegan las poblaciones rurales y su acceso al agua en los procesos en cuanto a la toma de decisiones que tiene que ver con el agua? Bueno, este es un punto sumamente importante. Las comunidades de este tipo, las comunidades más pequeñas, las comunidades rurales, generalmente las comunidades marginalizadas que tienen una perspectiva económica generalmente no están en la mesa. Y sigo y muchas de las organizaciones trabajando en este espacio tratan de ver cómo pueden llevar a estas voces a la mesa y darles una voz, que pueden ser poblaciones indígenas, subrepresentadas, mujeres, etcétera. Y veo que este es uno de los roles como comunicadores, el darle y llevar estas voces a la mesa, porque uno entiende la esfera de lo que está pasando desde una perspectiva nacional, regional y mundial, nos ayuda a poder hacer que estas voces se escuchen. Y en sí esto es algo que estamos tratando de hacer. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, ¿sabes, de hecho, si va a haber algún tipo de sesiones o discusiones al respecto sobre estos tipos de temas durante la Semana del Agua? Vamos a tener algunas sesiones sobre algunas, no sé, temas transfronterizos, otros que involucran a poblaciones indígenas y la influencia que tienen también en la gestión y gobernanza del agua. Y a lo mejor el 25% de la masa terrestre está en las manos de las poblaciones indígenas, pero generalmente no están en la mesa de estos diálogos. Y también están en las partes principales de las cuencas, pero tampoco se escucha su voz. Entonces tenemos contingentes que van a venir en la Semana del Mundial del Agua, en donde van a tener las perspectivas en cuanto a la gestión que tienen del agua y que tiene que ver en la forma que administran el agua, pero se trata de ver cómo este tipo de pensamiento viene con el pensamiento occidental cuando enfrentamos estas crisis hídricas. Y también hay otros aspectos cuando estamos hablando de las fuentes que estamos viendo y cómo las actividades en la tierra también afectan las actividades que hay aguas arriba, aguas abajo, también la calidad de las semillas, de la tierra y también de la pesca. Muchísimas gracias y también vamos a escuchar más cosas. Jen tiene otra pregunta aquí. ¿Hay algunas instancias en las que la diplomacia, de hecho, esté acomodándose una a la otra para evitar que se escale y que se tenga otro conflicto? Bueno, no es mi área de experiencia, la verdad, pero déjenme decirles lo siguiente. Trabajando en Sudáfrica por gran parte de mi carrera, si vemos ¿cuáles son los acuerdos de la cuenca en donde hay una comunidad que tenemos en Busi, en Copo, etcétera? Todos estos acuerdos se pusieron en conflicto entre los dos países. Entonces, esto actúa como una avenida para la diplomacia y el discurso
cuando tenemos todas las demás avenidas que están fracasando. Entonces yo creo que tiene que ver o que es más un catalizador para la paz y un punto de entrada. Y perdón por no poder hablar sobre la pregunta exacta, pero la IHG ha hecho algunos estudios, entonces podemos ir a su sitio web para poder enterarnos más sobre el conflicto del mapeo que hay. Muchísimas gracias y bueno, pues obviamente no esperamos que seas experto en todas las áreas. Gracias. Bueno, pues estamos ansiosos de saber más sobre estos temas en la semana del agua. Y quisiera hacerte una última pregunta. ¿Cuáles son tus expectativas sobre la semana y qué es lo que esperas ver más? Bueno, para mí la semana del agua me parece que estamos uniendo a grupos muy importantes. No se trata nada más de la gente del agua que está hablando también con el agua, sino también estamos hablando a empresarios, estamos hablando con grupos subrepresentados y se trata de traer a todos estos grupos diferentes de las comunidades y de los gobiernos y unirlos para ver este problema que tenemos, porque nos damos cuenta de que no podemos resolver estos problemas solos, tenemos que aliarnos para trabajar en ello y eso es lo que me interesa muchísimo ver cómo en la Semana Mundial podemos avanzar hacia las soluciones en lugar de estar presentando nada más problemas, en lo cual somos muy buenos, pero estoy buscando las soluciones y los comunicadores que tenemos aquí, ese es otro grupo que se está sentando en la mesa y que también tiene otros aspectos y otro poder en este diálogo. Y esto está ganando ímpetu y el darnos cuenta de todo el poder que tiene. Muchísimas gracias Philip, y gracias por venir aquí al agua en las comunicaciones una vez más. Te veremos muchísimo más en la Semana del Agua en Estocolmo y en el sitio. Eh, y ahora es el momento de presentar el siguiente presentador del día de hoy. Tenemos a Oliver Hayes, que es el director del plan de campañas. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Oliver? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿desde dónde te estás conectando, Oliver? Desde St. Albans, que es un lugar que está en Inglaterra, en el sur. Ok. Bueno, te decimos que tenemos a personas que se están conectando desde Alemania, Tanzania, Reino Unido, Italia, Cabo Verde, Botswana, China. Eso fue lo que vi en el chat y bueno, tenemos más lugares aún. Entonces, estamos muy felices de tenerlos a todos aquí. Y bueno, esta es la segunda sesión que tenemos de inteligencia artificial y tú vas a estar hablando de la inteligencia artificial relacionada con el cambio climático y lo que los comunicadores y periodistas deben de saber. Así que te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Voy a presentar ahora, o voy a poner mi presentación ahora en la pantalla. Muchísimas gracias. ¿Pueden todos ver mi presentación? Una presentación bastante rosa. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente a todos. Soy Oliver Hayes de Global Action Plan del Reino Unido. Somos miembros de las acciones climáticas en contra de la desinformación de CAD. Es una coalición internacional de grupos que se enfocan también en la desinformación de los combustibles fósiles y también tiene que ver con tratar de eliminar o eviscerando la integridad de nuestros ecosistemas y de la información. Global Action Plan moviliza a las personas y a los sistemas que están dañándonos a nosotros y a los planetas y pues se ve que la inteligencia artificial también tiene información importante y esta misión es compartida por CAD y por sus miembros. Entonces, en el último año hemos volteado nuestra atención a la inteligencia artificial por dos razones. En primer lugar, nuestra predicción es que las políticas de inteligencia artificial rápidamente van a sucumbir a la mayoría de las políticas
tecnológicas. Así que la mayoría de las principales políticas que tienen que ver con las redes sociales de seguridad, transparencia y rendición de cuentas, todas tienen que aplicarse también a la industria de la inteligencia artificial. Y la siguiente razón es que la industria de la inteligencia artificial desde el principio ha estado vendiendo la idea de que la inteligencia artificial va a salvar el planeta. Y cuando vemos este argumento, la verdad es que encontramos lo inverso. Las personas hablan de la inteligencia artificial para bien, pero lo que estamos viendo primero que nada es la inteligencia artificial para usos inadecuados. Y aquí tenemos un ejemplo de algunos de los principales temas que vemos. Microsoft en la última junta en Dubái del cambio climático dijo que las herramientas de datos y la inteligencia artificial va a permitir que las naciones puedan medir las emisiones muchísimo mejor de lo que lo hacen hoy en día. Google DeepMind dijo que los avances en la inteligencia artificial y la investigación van a supercargar la habilidad de la sociedad para poder abordar y gestionar el cambio climático. Y la Fundación de la Tierra de Jeff Bezos anunció 100 millones de dólares para las soluciones de inteligencia artificial para poder abordar cualquier tipo de problema de cambio climático, de la pérdida de la naturaleza. Y también tenemos a Sam Altman, el director evangelista de inteligencia artificial, que dice que este va a ser el paso más avanzado en la calidad de vida que las personas van a tener. La inteligencia artificial puede que haga alguna de estas cosas, pero ¿cuáles son algunas de las primeras cosas que estamos viendo que se hacen con esta tecnología y por estas compañías? Pues nosotros hicimos un reporte breve este año para ver algunos de los datos más actualizados. Y primero, la inteligencia artificial está cambios en la energía y en el uso del agua hoy en día. Y en segundo lugar, los usos más ampliados de la inteligencia artificial han sido también para la industria de los combustibles fósiles, y también la inteligencia artificial está amenazando los ecosistemas de información que virtualmente garantiza la desinformación climática que tenemos hoy y que va a empeorar. Como aumentan los centros de datos, vemos un uso del agua mucho mayor. Ahora hay 10 veces más energía computacional que se está consumiendo, y cada modelo de lenguaje mayor tiene más datos. La industria de inteligencia artificial usa el concepto de escalabilidad, pero tenemos que generar modelos más y más grandes. Por eso se ve tanta concentración en la industria del costo de los modelos de capacitación de miles de dólares a miles de millones de dólares en solo 3 años. Por primera vez en 20 años, los Estados Unidos están viendo un consumo de energía general aumentando. Los centros de datos son una fuerza motriz detrás de esta tendencia tan tremenda. Solo en el Reino Unido estamos en semana de elecciones y en 10 días habrá reformas en cuanto a la construcción de centros de datos. Políticamente, en el Reino Unido, la inteligencia artificial se ve como un motor de crecimiento económico. Sucede que la inteligencia artificial se puede usar por ExxonMobil para aumentar el uso de combustibles fósiles, y eso no nos va a llevar a ayudar. Los clientes más grandes de la industria artificial aumentan el uso de combustibles fósiles. Menciona Grist entre uno de sus más fuertes investigadores. La inteligencia artificial pone en riesgo el sistema de economía. La plataforma de Elon Musk no necesitaba inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial afecta también. La búsqueda de Google también se ve afectada. Entonces, ¿cuáles son los argumentos más populares de Silicon Valley acerca de la inteligencia artificial para salvar el planeta? Bueno, hay varios. Lo primero interesante de esta lista es que uno tiene que ver con cambiar el cambio climático.
Los demás es documentar el fin del mundo y no mejorarlo. Una clave de todo esto es la eficiencia, abordar el clima extremo, modelar el cambio climático, monitorear las especies en declive y monitorear la implementación del Acuerdo de París. Hablemos del primero, de la eficiencia. Aún dentro de este campo, debemos cuestionarnos la situación de Silicon Valley. Casi todos son hombres ahí. Dicen que lo bueno vencerá al mal. Google dice que la inteligencia artificial ha mejorado su centro de datos por 20% y eso es muy bueno. Mejora una eficiencia así. Pero lo que debemos observar aquí es el uso indiscriminado de la energía. Vemos cómo esto va a afectarse en los próximos 6 años. Así que yo puedo hacer este cálculo. Si comentamos con un uso de 100 unidades de energía, se reduce 20%. Estamos hablando de 80 unidades, que se ha triplicado por los centros de datos. Esto resulta en 240 unidades. Sí me explico, ¿no? La imagen general es el problema grande que nos distrae de todo esto. Combinamos la inteligencia artificial con Exxon y con el aumento que se está dando, vemos que esto afecta y lo bueno no acaba con lo malo. A continuación vamos viendo el sistema de información. Es muy difícil ver cuántas veces se ha analizado este problema en los últimos meses. Primero, la parte óptima. Hay esperanza de que los sistemas de Machine Learning puedan ayudar con la información del cambio climático. Y John Kirkham en los Estados Unidos ha utilizado su sistema de tarjetas para ayudarnos a detectar toda la información acerca del clima. Pero bueno, esto es del lado muy positivo que se ha dado recientemente. Desafortunadamente, escuchamos también historias sobre una gran disrupción. Ahora, ¿qué pasa? Hay ecosistemas de información que están destruyendo. Y todos hemos visto ciertos giros, ciertos cambios. Aún peor es la historia de los motores de búsquedas. Esto ha afectado. Realmente, ¿qué hacen? Roban tráfico en los sistemas. En segunda instancia, ustedes verán cómo algunos de estos han afectado. Tenemos lo siguiente, tenemos varios aspectos que afectan Google, la inteligencia artificial de Google, el SEO de Google, las fugas de las búsquedas, la inteligencia artificial abierta, la voz no consensuada de Scarlett, la estabilidad de la inteligencia artificial. Están generando algo peor en donde el control está en las manos de unos supermillonarios. A principios de este año vimos cómo la estabilidad de la inteligencia artificial ha afectado muchísimo. Por ejemplo, hay una pornografía no consensuada por parte de Taylor. Ya saben, las megaestrellas han sucedido esto a muchísimas mujeres. No tienen el poder para contrarrestar esta situación. Y no olvidemos, por favor, las campañas de falta de información rusas, en donde se ve que Rusia tiene un programa que se llama Doppelganger para generar información por información equivocada en todo el mundo. Y esto es los próximos meses y un cambio fundamental en todo esto. La pregunta que guía nuestra campaña es un tema de poder y equidad. ¿Quién controla la inteligencia artificial y quién se beneficia de esto? ¿Quién se ve dañado? ¿Quién tiene acceso a esto? ¿Quién sabe quién es quién? ¿Quién es responsable si algo va mal? Ahora bien, tengo que hacer una pausa aquí acerca de la idea de la regulación. Los oponentes dicen clichés como, no, estamos sobre la innovación. Pero lo que estamos demandando de la industria de Big Tech y de la inteligencia artificial es lo que todas las industrias en Norteamérica y en el mundo siempre ha estado sujeto a esto. Si ustedes
si sus padres les pusieron en una educación de ABC, bueno, es porque los fabricantes de ese asiento para el carro es así, dijeron que eso era, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el pollo tiene salmonela? Tenemos sistemas de detección. También vemos la seguridad, la transparencia y la rendición de cuentas, que eso es la base de nuestra economía. Pero, ¿qué es lo que vemos para la tecnología grande? No hay ningún tipo de regulación significativa en Estados Unidos en las compañías que he visto. Desde 1990, desde que crearon una sección de reglas, la 230, que protege a las compañías de las responsabilidades. Y bueno, mientras la industria se está moviendo rapidísimo y las personas como Sam Altman están teniendo una promesa y están haciendo cosas bastante engañosas y sospechosas por el otro lado. Por un lado están teniendo un proyecto que se llama WorldCoin, en donde literalmente le pagan a las personas con bajos ingresos en Kenia por escanear sus ojos para poder crear una base de datos mundial cripto, o donde tratan de tener un proyecto de la industria nuclear para poder alimentar centros de datos, o su proyecto que recaudó $6,000 millones para poder hacer más chips para la inteligencia artificial. Pero vamos a ver otras promesas clásicas de Silicon Valley para salvar el planeta. Tenemos a Uber, que promete reducir las emisiones de carbono al compartir el auto, quitando más autos de la calle, pero lo que el MIT encontró fue lo opuesto, sino que agregaron más usuarios o más conductores. Y por supuesto también tenemos a Mark Zuckerberg, que promete unir a las personas a través de las redes sociales, y más bien está separando al mundo. Y de hecho tenemos diferentes causas por reportes en las redes sociales en el comité de enero 6, en donde es un reporte que está disponible, que mostró que Facebook está dispuesto a apagar todos los sistemas de seguridad para el 4 de noviembre, cuando Biden ganó, para poder guiar a los organizadores de las del ataque que hubo en el Capitolio y de los grupos privados. Y por supuesto que hay un millón de otros daños que ha hecho Meta, incluyendo el genocidio en Myanmar, y que Zuckerberg estaba mintiendo al Congreso estando bajo juramento, y que no veía que su compañía y su propia investigación estuviera aumentando las tasas de depresión en Instagram. Y la verdad es que no se pueden confiar en ellos. Ellos necesitan lo que todas las industrias necesitan, que es seguridad, transparencia y rendición de cuentas. Entonces, lo importante es, y cuando pensamos en la inteligencia artificial en términos de si son buenos o son malos, es algo más sutil, es la forma en la que se va a implementar la inteligencia artificial, cuándo y para quién va a controlar la inteligencia artificial. Y estas compañías necesitan lo que todas las industrias obtienen: seguridad, transparencia y rendición de cuentas. Y nuestra primera petición es la transparencia de las compañías de inteligencia artificial. Los datos están todos ahí, y como muchos nos damos cuenta también de los que comentan, o de los whistleblowers de Meta y de Microsoft, y la transparencia en el uso de la energía y del agua, y también la diseminación de la desinformación y otros daños que puede haber en el ecosistema de información. Y a lo mejor Google puede explicar qué es lo que se está recomendando y cómo explicamos el poder prevenir esto para que no se liberen otros productos, etcétera. Y pues bueno, básicamente la transparencia es el primer paso para poder garantizar la seguridad. Y de parte de nuestra coalición global y más de 40 grupos de la sociedad civil, les agradecemos muchísimo por su atención. Muy bien, ahora voy a prender mi micrófono para que también me puedan escuchar. Muchísimas gracias por asistir al programa. Si tienen alguna pregunta por parte de
el público en cuanto a la inteligencia artificial y esta presentación, por favor, póngala en el chat. Oliver, estuviste hablando sobre un reporte que escribieron, lo mencionaste justo al inicio, un reporte al respecto. ¿Cuáles han sido las reacciones al respecto? Bueno, la verdad es que ha obtenido muchísima atención. Me parece que es principalmente porque la inteligencia artificial, la verdad es algo de lo que todo el mundo está hablando. En el momento en el que mencionamos la inteligencia artificial, pues la gente empieza a identificarlo y en este momento, al referirme a las personas, estoy hablando de los medios de comunicación, especialmente en Estados Unidos. Y creo que también es algo que está siendo bien recibido porque ha habido un gran esfuerzo por parte de la industria de la inteligencia artificial, porque a lo mejor esto puede traer beneficios climáticos y uno de los principales beneficios de poder tener la inteligencia artificial, tener avances que van a estar principalmente en esta industria y que se están utilizando para poder, para que los reguladores no obstruyan, porque si lo hacen van a poner un riesgo en los avances de las acciones climáticas. Entonces, la verdad es que ha sido sumamente bien recibido. La investigación está ahí y para ser claros, la verdad es que no hicimos ninguna investigación primaria, sino que estuvimos recabando y estuvimos teniendo diferentes piezas de investigación que estaban viendo hechos específicos sobre el uso del agua y de la energía. Y bueno, pues también más cosas sobre el panorama de la desinformación. Entonces me parece que está siendo bien recibido y vamos a ver más al respecto. Vamos a ver más información climática en cuanto a la inteligencia artificial, pero también quisiera enfatizar el punto que mencioné anteriormente, que cuando vemos todas estas aseveraciones, muchas de ellas tienen que ver con el monitoreo e ir rastreando la forma en la que el planeta se está quemando en lugar de hacer algo al respecto. Y la razón por la que sucede la desforestación no es porque tenemos la inteligencia artificial que nos diga exactamente en dónde está sucediendo esto y a qué velocidad y en dónde está sucediendo recientemente. Y estos son problemas políticos, son problemas de poder y de política. Y la inteligencia artificial no está interesado en abordarlos. Entonces, me parece que esto es lo que tengo que decir sobre esta pregunta. Y tenemos otra pregunta por parte de Robert. Sin duda alguna mencionas temas bastante importantes aquí, pero desde una perspectiva más mundana, ¿cómo tenemos que utilizar la inteligencia artificial en cuanto a nuestro trabajo diario como comunicadores? Me parece que es una gran pregunta y definitivamente en nuestro sector en el Reino Unido, sé que las organizaciones están utilizando las herramientas de inteligencia artificial para tener mejor redacción, para hacer mejores resúmenes de las políticas, etcétera. Y siempre y cuando estemos viendo estas cosas como lo que son herramientas, herramientas nuevas que posiblemente pueden agregar información o ahorrarnos tiempo, me parece que eso está bien siempre y cuando pues sigamos utilizando nuestro escepticismo y facultades humanas y viendo de si lo que están mencionando trae o aporta algo bueno. Por ejemplo, también hay personas que checaban y le preguntaban al ChatGPT qué es lo que iba a pasar con las elecciones en el Reino Unido y las elecciones aún ni siquiera han sucedido. Entonces, estas herramientas que, bueno, les estamos permitiendo que sean mejores, no son perfectas, muchas de ellas no son, la verdad es que tan sofisticadas, es de generación de texto, predicción de texto, etcétera. Entonces, para responder tu pregunta, yo creo que sí hay un problema que se tenga que resolver y que si pensamos que la inteligencia artificial lo puede resolver, no creo, no veo por qué sería malo utilizarlo, pero también creo que el saltarnos a utilizar la inteligencia artificial porque todo el mundo lo está haciendo, mientras puede haber otra solución o una búsqueda de solución en la inteligencia artificial puede ser mejor. Muchísimas gracias y bueno, ya que somos comunicadores de agua y periodistas de agua, hay poco que se haya dicho sobre el debate de los requisitos que hay para la inteligencia artificial en cuanto al uso de la energía y del agua, que es algo que mencionaste. ¿Por qué crees que escuchamos tan poquito al respecto? Bueno, yo creo
probablemente es algo que no nos sorprende demasiado. Sabemos que incluso hace 10 años, que era cuando teníamos algunas cifras decentes al respecto, los centros de datos en Estados Unidos estaban utilizando 1.400 litros de agua al día y eso era hace 10 años. Y sabemos que ha habido muchísimas ocasiones en las que ha habido muchos centros de datos que han sido construidos y más con lo que se está haciendo con la inteligencia artificial y muchos de estos centros de datos se están creando en áreas donde hay un gran estrés hídrico, en donde se está exacerbando los problemas existentes en cuanto a las sequías y la escasez del agua. No sé exactamente por qué no hay tanta atención al respecto. Probablemente es porque, no sé, a lo mejor lo que nos impresiona de la tecnología nueva que está superando las necesidades mundanas de dónde vamos a obtener esta energía, cómo se va a producir, cómo se va a generar y qué es lo que no se va a producir con la energía y debido a esto, cómo vamos a obtener el agua y a dónde no va a ir el agua, quién se va a ver impactado por esto. Y en cuanto a la escasez del agua, también vemos que los centros de datos con frecuencia están traslapándose con áreas de bajos ingresos y depredación y es la historia que tenemos también en cuanto a la injusticia, en cuanto a las infraestructuras que están colocadas en lugares en donde las personas están menos equipadas para poder satisfacer sus necesidades básicas. Y esta es una de las grandes injusticias que tenemos en esta cadena medioambiental. Muchísimas gracias. Y Marisa dice, Oliver, ¿hay algún tipo de huella hídrica en esta industria? Bueno, pues voy a compartirles nuestro reporte que contiene la investigación que les mencionaba yo. Como les dije, no es particularmente actual. Yo creo que se necesita más investigación y esta es una industria relativamente joven. Y bueno, la infraestructura que se está creando para apoyarlo no necesariamente solamente para la inteligencia artificial. Entonces, pues sí, me dará mucho gusto compartirles los links para el reporte y pues obviamente también para que puedan verlo. Perfecto, y creo que también probablemente esto va a resolver esta pregunta de dónde podemos encontrar la información de los centros de datos y de la producción de agua. Sí, todo esto está también incluido en el reporte y nos vas a compartir el link. Muy bien, muchísimas gracias. Macarena dice aquí, otro impacto colateral de la inteligencia artificial es cómo esto está priorizando, invirtiendo en estas tecnologías nuevas, en lugar de estar invirtiendo más dinero en soluciones climáticas. Y esto es algo interminable que Bloomberg está mencionando aquí y también nos comparte el link a ello. Macarena, ¿pudieras poner el link también al reporte, por favor? Sí, por supuesto, lo voy a hacer. Y también nos pusieron otro link que es bastante interesante aquí y bueno, probablemente esto es lo último del día para ti, Oliver. ¿Hay algunos ejemplos de países que estén tomando abordajes más fuertes para poder regular estos centros de datos y específicamente los usos del agua y de la energía? Bueno, si los hay, la verdad es que no estoy al tanto de ellos. Probablemente no es que no existan, sino que nada más no estoy al tanto de ello. Esto tiene que ver con la industria tecnológica y la regulación que también ha sufrido algunos impactos. No me sorprendería que la respuesta a esto sea que no, pero la verdad es que no estoy seguro de tener toda la información sobre la perspectiva mundial definitivamente. Eh, ok, muchísimas gracias. Y tenemos tiempo para una pregunta más. Son comentarios interesantes hechos por Elon Musk de que la energía solar, los paneles solares podían resolver los problemas de energía. ¿Tú crees que este es algo viable en el caso del día de hoy? Bueno, yo creo que la energía solar y eólica definitivamente son tecnologías críticas hoy en día que están aumentando y es algo que se está implementando el aumento de la capacidad que tienen hoy en día. Y esto es bastante consistente en la mayoría de las regiones del mundo. Obviamente los
principales países del mundo, pero tiene que ir alineado también con muchas otras cosas. En primer lugar, son los esfuerzos para poder aumentar la eficiencia energética y disminuir la demanda. Y aunque esto sea cierto y globalmente la capacidad renovable está aumentando, la demanda no está reduciéndose por lo que se está teniendo en cuanto a tecnología y inteligencia artificial. Entonces, después de este problema, pues también tenemos que reducir la demanda energética. Pero también por otro lado tenemos que ver un aumento en el almacenamiento. Y nuevamente esto es algo que está sucediendo y hay algunos indicadores sólidos de que el crecimiento de los renovables es algo imparable y que está empezando a disminuir la capacidad de los combustibles fósiles, pero también estamos viendo un aumento de los combustibles fósiles. No sé si esta pregunta esté más relacionada con el agua, pero la verdad es que no sé. Bueno, vamos a ver si Davita nos dice. Bueno, si no, a lo mejor te paso esta pregunta y a lo mejor puedes enviarles esta aclaración por escrito en dado caso que quiera profundizar un poquito más en el tema en cuanto a las cosas que están resaltando más. Muchísimas gracias por tu participación, gracias por tu presentación y pues ahora es el momento de presentar a nuestro siguiente par de oradoras. Tenemos a Macarena Aguilar de Small World Stories que nos acompaña también con Rachel Wings, también de Small World Stories. Bienvenidas a ambas. Y bueno, ¿desde dónde nos están acompañando ustedes? Yo me conecto desde España. Hola a todos. Y yo me estoy conectando desde Inglaterra. Bueno, pues bienvenidos al programa y se llama su sesión comunicación, tendencias de las comunicaciones climáticas y las mejores prácticas, manteniendo el dedo en el pulso. Adelante. Bueno, pues una gran disculpa por todos los problemas que tuve yo con mis cortes energéticos, pero nos da muchísimo gusto poder estar aquí. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta serie de talleres. Así que mi colega y yo queremos llevarlos por un recorrido de los recursos que tienen que ver con las comunicaciones climáticas que esperemos que encuentren útiles en su trabajo diario. Antes de esto, queremos contarles un poquito de quiénes somos. Small World Stories, somos una organización pequeña que ayudamos a entidades de las Naciones Unidas y a ONGs a poder presentar su programa, alcanzar sus metas del programa y también producimos contenido audiovisual principalmente para Asia y el Pacífico, para también la Corporación Australiana. Los servicios que ofrecemos a las organizaciones varían como lo pueden ver aquí, pero también la narración está al frente de cada uno de los proyectos que tomamos. Estoy segura que ustedes reconocerán esta imagen. Australia, el verano negro de 2019-2020 que devastó New South Wales, el área en donde se ubica parte de nuestras oficinas. Nuestra codirectora Lisa no se pudo unir con nosotros hoy por la diferencia de hogares. Tuvo que salir de su hogar durante días sin saber si iba a poder regresar o no. Este verano fue muy estresante para nosotros. Un periodo tristísimo para todos nosotros y para la organización. Nos referimos a este como el momento de mayor energía porque disparó el cambio climático. También nos impactamos durante los meses de estos terribles incendios por el ruido que surgió en los medios sociales y por la cobertura de algunos medios sociales que en Australia particularmente no solamente no unió a la gente todas estas noticias, sino que interfirió con la respuesta y generó mucha confusión, mucha división en un país que ya de por sí está polarizado en temas relacionados con cambio climático. Y
Fue en ese momento en donde nosotros como organización decidimos invertir mucho más tiempo y recursos en proyectos y organizaciones que buscan abordar todo este cambio climático. Empezamos a apoyar proyectos de descarbonización en lugares como Sri Lanka, Ghana, Marruecos, entre otros, junto con una agencia de las Naciones Unidas desarrollada al desarrollo industrial, y a través de nuestras historias ABC comenzamos a explorar soluciones climáticas en lugares como Fiji, Timor y muchas otras. De igual manera, nosotros pasamos un buen tiempo en investigación, teniendo conversaciones con expertos en comunicaciones ambientales y periodistas para tratar de entender mejor los desafíos y las oportunidades en este espacio. Y hicimos una serie de mini podcasts con las conversaciones que tuvimos con estos expertos. Durante este periodo de investigación solos, nos dimos cuenta que mucha gente con todo tipo de historias y antecedentes ya se habían hecho estas preguntas por mucho tiempo, y encontramos un gran grupo de conocimiento acerca de todo esto, pero también nos dimos cuenta que esto estaba muy disperso, toda esta información, y no tan fácil de encontrar. Decidimos invertir en recopilar y compartir lo mejor y los recursos más recientes que existen, y esa es como el Hub de Recursos Climáticos surgió y lo creamos. La idea subyacente, la intención de este hub es formar un ejército de comunicadores sumamente preparados, súper preparados como ustedes, que estén listos para poder darle un cambio al guión y poder inspirar a la gente para que la gente se mueva y accione. Ahora bien, antes de entrar en el corazón del hub de recursos, nos encantaría escuchar por parte de ustedes, escuchar su voz. Cecil va a poner ahora 3 preguntas de encuesta en la pantalla. Queremos pedirles que respondan rápidamente y díganos cuáles son sus respuestas, sus opiniones al respecto. Ahora nos vamos a ir al hub de nuevo. Una de las cosas que amamos más acerca del hub es que hay un tema para todos. Organizamos los recursos por tipos de contenido como documentos académicos, artículos, webinarios, podcasts y mucho más. La lógica es que todos tenemos diferentes intereses y temas. Algunos podemos estar más interesados en documentos académicos, mientras que otros queremos leer acerca de esto en artículos. Para cada recurso le agregamos temas vinculados con muchos de los temas involucrados en comunicaciones del clima, incluyendo, como mencionó Oliver, información faltante e información equivocada. De igual manera, hoy día tenemos en este hub más de 300 recursos, y los visitantes pueden utilizar uno o varios filtros para ir haciendo su búsqueda más pequeña, más selectiva, y para poder encontrar las gemas maravillosas de información que tenemos en este hub de recursos. Para profundizar más, pensamos que la mejor manera de mostrar esto sería darles algunos ejemplos, compartirles ejemplos que probablemente ustedes se encuentren útiles. Primero lo primero, y es una coincidencia que la presentación anterior fuera acerca de la mala información, la falta de información y el uso de inteligencia artificial. Nosotros también creemos que para hacer un buen trabajo como periodistas y como comunicadores tenemos que ser muy vigilantes y cuidadosos de la mala información climática y la falta de información climática. Desafortunadamente esto va en aumento y debemos ser muy cuidadosos de dónde tomamos nuestra información cuando hacemos nuestro trabajo. Debemos poder identificar las nuevas formas de
narrativas climáticas que están sustituyendo los discursos anteriores sobre el clima. En el Hub ustedes encontrarán algunos de los últimos hitos de investigación, como un nuevo informe sobre la coalición de acción contra la falta de información o la mala información. De igual manera, ustedes van a encontrar libros como Merchants of Doubt, que es un libro nuevo, o Amy Westerbills, que es un podcast que ganó premios, que se llama Drilled, que descubre estrategias y actores detrás de todas estas campañas. Journalist on the Call, o los periodistas que cubren todo esto pueden estar interesados en un curso que ofrece AFP para ver cómo verificar contenido y denuncias acerca de cambio climático. Les recomiendo que investiguen esto. Este es el tipo de recursos que ustedes van a encontrar en el Hub bajo los temas catalogados como mala información o tendencias de narrativas no precisas. Es muy importante como comunicadores también tener algún tipo de entendimiento de las barreras o bloqueos psicológicos que han hecho tan difícil el inspirar la acción en tiempos pasados y en tiempos presentes. Y aquí tenemos un gran abanico de recursos. Un clásico con el que pueden estar es el libro de George Marshall, que profundiza en por qué nuestros cerebros están pues cableados para ignorar el cambio climático. También pueden disfrutar la gran plática de Pearce Stockner, psicólogo, acerca de cómo transformar la fatiga del apocalipsis en acción. Todos también sabemos lo importante que es conocer a nuestros públicos, a las audiencias a las que nos dirigimos cuando producimos comunicaciones. Por eso el Hub tiene una sección dedicada a compilar la investigación y los estudios más recientes que se enfocan en lo que piensa el público, lo que quiere y lo que conoce en cuanto al cambio climático. En este ustedes podrán encontrar alguna de la investigación más importante con la que probablemente estén familiarizados. Tenemos un programa muy interesante de comunicaciones en cambio climático. Aquí también encontrarán lo más último como la encuesta mundial de la UNEPD que se publicó la semana pasada. Aquí van a tener ustedes descubrimientos muy interesantes, hallazgos de una encuesta de 75,000 personas en 77 países para descubrir que 80% de los que respondieron desean que su gobierno aumente los esfuerzos para disminuir el calentamiento global, y que casi en todas partes todos están preocupados en el cambio climático. Con 50% de los que responden piensan en el cambio climático por lo menos una vez a la semana. Hay que establecer el tono, el marco y las palabras correctas. Eso es crucial para generar buenos mensajes y contenido que haga que la gente se mueva hacia la acción en vez de que se decepcione. El Hub tiene muchos recursos en cuanto a esto y tiene preguntas muy importantes para equilibrar el temor, las narrativas de esperanza y que a menudo se discuten tanto. Aquí solo seleccioné unos cuantos temas para que ustedes los puedan ver. Les motivo a que exploren muchos otros que tenemos en el Hub bajo estos temas. Uno de los aspectos más satisfactorios de crear este hub ha sido descubrir el nivel de creatividad que usan los comunicadores para compartir los mensajes sobre el clima. Todas las tácticas están sobre la mesa, con un gran aumento en el arte sobre el clima, ficción sobre el clima, el uso de comedia y muchos otros recursos. Y de hecho, la industria de entretenimiento se está involucrando en todo esto. De hecho, esta semana la cumbre de Hollywood se está llevando a cabo y ahí ustedes pueden averiguar más acerca de este tema en el Hub, en todos estos ejemplos. También existen iniciativas creativas increíbles como The Climate Comedy Cohort, que ayuda a los comediantes a integrar en sus espectáculos narración sobre el cambio climático, y cursos también que se están dando, que se ofrecen en este momento,
como The Picture Change, que se enlista aquí también, que abordan específicamente a los artistas que hacen espectáculos y los capacitamos sobre la parte climática. El papel de los medios no se puede enfatizar lo suficiente. El Hub tiene más de 50 recursos acerca de este tema. Y en la parte superior de esta diapositiva ustedes pueden ver la investigación más reciente acerca del estado de cambio climático y el periodismo medioambiental. Ahora bien, se entrevistaron a más de 100 periodistas y editores en más de 100 países y la mayoría de estos periodistas mencionaron que casi todos los reportajes, sobre todo de eventos extremos, han aumentado, pero también han aumentado los desafíos. Por ejemplo, podemos ver el segundo ejemplo que agregué a esta diapositiva. Este es un artículo por el Guardian que cubre esto y que pone a la luz el hallazgo de que casi la mitad de los periodistas que cubren la crisis climática reciben amenazas por su trabajo. También recomiendo que escuchen el podcast Hot Take, que se enfoca completamente en el periodismo sobre cambio climático y que verifiquen iniciativas como los premios de CC Now Journalism o la red de periodistas sobre cambio climático. Estos son algunos ejemplos de los recursos que tenemos en el Hub. Como ya les dije antes, hay mucho más, así que les insto de verdad, de todo corazón, a que vayan al Hub, que investiguen, que profundicen y que jueguen con los materiales que les presentamos. Como ya les dije antes, estos son solo ejemplos. Antes de pasar a mostrarles otras secciones interesantes del Hub, a mí me gustaría escuchar por parte de ustedes una vez más. Tenemos aquí una pregunta que dice así: ¿tienen ustedes alguna película o libro de ficción climática favorito que les guste? Por favor, de ser así, agreguen el nombre de dicho libro o película al chat para que podamos compartir toda esta información y poder compartir los unos con los otros algo de inspiración. Voy a hacer una pausa aquí para que ustedes puedan pensar en esto, lo anoten en el chat y continuamos. Sí, justo la que acaban de poner en el chat, la acabo de ver y es muy buena. Tenemos el ministro o la Secretaría del Futuro. Es algo aterrador. Ajá, Waterworld. El día después de mañana. Sí, definitivamente también. Ok, sí, The Ministry of the Future sí definitivamente es algo impresionante. Ya vi el primer capítulo. Excelente, bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartirnos esta información. Y bueno, ¿qué más podemos encontrar en el Hub? Rachel, te voy a ceder la palabra para que nos puedas guiar a lo largo de las siguientes diapositivas, por favor. Muchas gracias. Bueno, es un placer poder estar con ustedes. Espero que me escuchen bien. Soy Rachel. Y aquí pueden ver una imagen del calendario climático del Hub. Tenemos esta herramienta para ustedes. Los hombres y mujeres están utilizándolo precisamente para ver las acciones climáticas. Y si dan la vuelta a cada una de las tarjetas, incluyen diferentes cosas que nosotros creemos que todos los días son acciones climáticas, en donde el cambio climático es un problema internacional. Entonces tenemos también cosas que se pueden vincular con el cambio climático y que se puede vincular también con las acciones climáticas. Esta semana, por ejemplo, vamos a estar viendo principios que tienen que ver con la energía, la eficiencia energética. Los invito a que vean también, obviamente, el calendario y que vean también las redes sociales, especialmente si son managers de redes sociales. Definitivamente es algo que pueden utilizar. Y en la siguiente imagen tenemos el blog. Y en el blog, cuando lo observan, se darán cuenta que nuestra meta principal es tratar de presentar un tema y vincularlo con los recursos del cambio climático que están
en el hub. Entonces cada uno de ellos nos lleva en un breve recorrido sobre el número de recursos que tenemos en el sitio. Hemos cubierto diferentes temas, por ejemplo, qué emociones son las que inspiran acciones climáticas y ver cómo la comedia climática, las películas climáticas nos pueden ayudar a tener acciones, etcétera, y lo más reciente sobre el periodismo climático, cómo tratar de resolver los problemas que definitivamente, como Macarena mencionaba, incluye también la desinformación. Creemos que es importante hablar de los retos del cambio climático y ver también las soluciones y también las soluciones corporativas. Entonces tratamos de ver la información y desinformación y los recursos que estamos viendo, ya sea para los periodistas y lo que se trata de hacer para poder hacer el trabajo más eficientemente, qué recursos podemos utilizar. Y por favor chequen el blog y utilicen todos estos recursos para tratar de ver qué es lo que se puede hacer al respecto. Macarena continúa. ¿Qué sigue en el hub? De hecho, se me olvidó mencionar al inicio que empezamos este viaje hace algunos meses, entonces el hub ha estado disponible solamente hace algunos meses, pero estamos desarrollándolo conforme estamos hablando y nuestra meta definitivamente es poder incluir recursos en otros idiomas, definitivamente en español, en francés. Nos encantaría también poder incluir una sección de casos de estudios en donde quisiéramos mostrar ejemplos de algunas campañas exitosas y de proyectos de comunicación, proyectos exitosos, y estamos tratando de ver cómo recabarlos. Y nos gustaría abrir también la sección del blog que les acaba de mencionar Rachel, también a contribuyentes externos, también para poder poner muchísimo más esfuerzo en cuanto a la diseminación del blog para que pueda llegar a muchísimas más personas como ustedes. Y bueno, pues obviamente les extendemos nuestro llamado de ayuda. Obviamente eh, nos encantaría poder recibir su retroalimentación una vez que exploren el hub. Se darán cuenta que hay una opción para poder compartir cualquier tipo de recursos que probablemente ustedes tengan que no estén en el hub. También registrarse en nuestro newsletter, contactarnos si desean ser escritores invitados de nuestro blog e involucrarse. Y también por último, también estamos buscando a un becario para que nos ayude a poder gestionar el blog. Entonces, si conocen a alguien que sea tan apasionado como nosotros en cuanto a las comunicaciones climáticas y que se quisiera unir a nuestro equipo para poder ayudarnos en este proyecto, pues por favor refiéralo con nosotros. Y bueno, pues eso es todo lo que tenemos que compartirles. Tienen aquí nuestros datos de contacto. Por favor, no duden en contactarnos. Y pues bueno, voy a hacer una pausa aquí. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Adelante, Joel. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Voy a leer la primera de Hillary. Muchísimas gracias por la presentación y el gran trabajo. ¿Cómo se relaciona esto con plataformas de conocimiento que ya se conocen como CDKN y WeAdapt? Leí un artículo que hablaba de 64 plataformas de conocimiento climático y me parece que hay varias nuevas. ¿Cómo están tratando de evitar el duplicar esfuerzos? Esta es la primera parte de la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, porque de verdad es una muy buena pregunta. La verdad es que no creo que estemos al tanto de estas plataformas, pero definitivamente las vamos a checar. Y en cuanto a lo que nos concierne, no estamos duplicando esfuerzos hasta el momento, estamos recabando toda la información que se está generando y la estamos compartiendo. Sí, compartimos información con otras iniciativas, con otros grupos como Creatives for Climate Change y también con podcasters que están trabajando en esta esfera, también para ayudarles a amplificar
lo que podríamos tener de información en la plataforma, pero muchísimas gracias por la información porque definitivamente vamos a checar estas otras plataformas. Muy bien, y la segunda parte de la pregunta, ¿cómo están garantizando la sustentabilidad de las plataformas? Porque hay muchas otras plataformas que tienen ambiciones de conocimiento en cuanto al financiamiento y si también conocen a todos los brokers del cambio climático que hicieron mucho trabajo al respecto. Sí, definitivamente la sustentabilidad es un problema, Hillary. Y pues bueno, obviamente estamos dedicando la mayoría de recursos internos que podamos a este tipo de trabajo. Entonces, pues básicamente todas nuestras historias tienen que ver con esto. Hasta el momento ha funcionado bastante bien, pero pues sí, es una de las razones por las que estamos buscando a un becario y en un futuro definitivamente tendremos que tener recursos dedicados a ello. Esperamos no quedarnos sin energía o sin pila, como dices, pero pues obviamente no podemos estar seguros. Muchas gracias. Macarena, de hecho, ha estado buscando la sustentabilidad de la plataforma. Macarena está interesada en trabajar en la plataforma con credenciales verdes, etcétera. Entonces, es una de las cosas que estamos tratando de tener. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos una pregunta. ¿Nos podían compartir nuevamente la página? Y también vamos a enviarles los correos cuando enviemos las grabaciones, en dado caso que alguien no haya anotado sus correos electrónicos, pero probablemente podemos compartir esta diapositiva que tiene sus correos electrónicos nuevamente. Y mientras lo hacemos, también hay otra pregunta. El sesgo de el ¿Tienen en mente el sesgo que tienen las sociedades occidentales? Yorel, como que te cortaste un poquito. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, Heider dice, ¿hay un sesgo entre el hemisferio occidental y las sociedades del otro lado del hemisferio? ¿Es algo que toman en cuenta? ¿Está en su mente? Sí, ¿entendiste la pregunta, Macarena? Bueno, sí, lo que hemos encontrado y es uno de los problemas que queremos abordar es que sí, definitivamente muchos de los recursos que encontramos actualmente en el hub son bastante occidentales y sí, definitivamente este es un problema que queremos abordar y es una de las razones por las que queremos tener también contenido o creadores de contenido en otros idiomas. Hay mucho contenido que se está creando en Latinoamérica, entonces es contenido que estoy creando y también definitivamente el sureste de Asia es en donde estamos muy involucrados, tenemos comunicadores y también vamos a tratar de tener más contenido, a lo mejor no tanto de la parte del contenido o de la información, sino de las mejores prácticas. Una vez que empecemos a recabar casos de estudios y campañas y proyectos de comunicación que han sido exitosos, definitivamente vamos a incluir también este conocimiento de un espacio geográfico muchísimo más amplio. Muchas gracias. Bueno, pues veamos, ya no tenemos más preguntas en el chat. Entonces, pues les voy a agradecer tanto a Rachel y Macarena. Y bueno, pues vamos a compartir nuevamente sus correos electrónicos. Los vamos a enviar también cuando enviemos las grabaciones para que todo el mundo pueda tener su información. Bueno, pues ahora ya son las 3:35 y de hecho es el momento para que presente a nuestro último orador del día y también el último orador de este taller. John Mayer. John Mayer, ¿estás con nosotros? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. O buenas noches, porque tenemos a personas de todas partes del mundo. Bueno, pues muchísimas les deseo lo mejor a todos ustedes en todo lo que tengan que hacer. Muchas gracias. John, ¿de dónde nos estás acompañando? ¿Alguien, por favor, pudiera apagar el micrófono de las otras personas que se están escuchando? Gracias.
Ay, muchísimas gracias. Gracias nuevamente. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días desde la parte occidental de Estados Unidos. Soy John Mayer y estoy en la Universidad de Washington, la Universidad del Medio Ambiente en Seattle. Y estoy aquí para poder compartirles a todos ustedes contenido que nosotros enseñamos y del que damos capacitación y compartimos con nuestros científicos en la Universidad de Washington. Y especialmente también en cuanto a la comunicación de ciencia y utilizar técnicas de comunicación para que sus mensajes puedan llegar mejor. Muchísimas gracias, te cedo la palabra. Muchas gracias. Déjenme compartirles mi presentación. Como les comentaba, me llamo John Myers, soy el director senior de marketing y comunicaciones en la Universidad de Washington, Universidad del Medio Ambiente. Estamos ubicados en Seattle, Washington, en la parte del Pacífico, de Estados Unidos. Si no han estado aquí, pues los invito a que vengan. De verdad que es un lugar precioso. Estoy muy afortunado de vivir aquí en este lugar donde hay tantas montañas, ríos, océanos, etcétera. Y es un lugar precioso, especialmente para poder trabajar con los científicos que están involucrados en temas medioambientales. La Universidad del Medio Ambiente es la universidad que está más enfocada en cuanto al medio ambiente. En los Estados Unidos hacemos entre 125 a 175 millones de dólares en investigación por año como universidad. Y ya que hacemos tanta investigación, pues hemos invertido muchísimo en capacitación sobre habilidades de comunicación de las ciencias. Tenemos más de 1,000 científicos, incluyendo a 200 a 225 profesores de la universidad que están haciendo investigación de forma activa desde los polos hasta el espacio, hasta la parte más profunda del océano y todo lo que hay en el Inter. Entonces, el día de hoy me invitaron para poder compartir con ustedes algunas de nuestras técnicas de comunicación de ciencias que utilizamos para capacitar a nuestros científicos. Especialmente el día de hoy voy a estar hablando de la narrativa y la forma en la que fomentamos a nuestros científicos a que piensen en incluir las técnicas narrativas en su trabajo al estar comunicándose con un público más amplio. Y francamente, cuando estamos comunicándonos con otros que están en su propio campo, también con otros científicos. Bueno, y con esto, pues vamos a empezar la presentación. ¿Por qué? Bueno, y quiero reconocer rápidamente que sé que muchos de ustedes son comunicadores o que son periodistas, que probablemente están comunicando cosas de un laboratorio. Y esta es mucha información que está dirigida a los científicos, pero esperemos que también les pueda parecer útil para su propio trabajo e incluso que también se lo puedan compartir a los científicos de las áreas en donde trabajan. Solamente quería mencionar eso. Y ya que estamos hablando de la narrativa de la ciencia tiene un impacto y nosotros animamos a nuestros científicos a que salgan del laboratorio y compartan su trabajo, porque el medio ambiente está ahora al frente y al centro de todo más que nunca. La investigación que está sucediendo en una universidad del medio ambiente que ayuda a que las personas puedan tomar decisiones, nos ayuda a poder tener más información y realmente es algo muy importante y juega un papel crítico en el diálogo más amplio que está suscitándose en la sociedad, y la narrativa puede ser un vehículo para la ciencia y la comunicación de esta. Me parece que hemos visto con el paso de los años que solamente el abordaje de los hechos es algo que no va a funcionar. Muchos científicos hasta la fecha siguen de cierta forma pues utilizando este abordaje. Ven una brecha en el conocimiento, ven todos las cosas que están ayudando a resolver estas preguntas y nos ayuda a ver que esto realmente no está funcionando. Estamos pensando en otras formas en las que los científicos pueden tener un mayor efecto y en donde pueden llegar sus mensajes. Ahí es en donde la narrativa de las ciencias entra. Queda claro que el océano sufre de calentamiento, pero para mucha gente esto no significa nada. Bueno, la narrativa
contar historias, puede mostrar por qué esto es importante. Es una buena herramienta. Cuando hablamos de la narrativa y de contar historias en general, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos tratando de capitalizar a través de contar historias? Si vemos la buena narrativa, veremos que esto es algo que captura la atención de la gente, atrae la atención de la gente. Utilizar técnicas de contar historias es una herramienta muy buena. Las buenas historias tocan nuestra parte humana, tocan nuestras emociones, generan una conexión que mantiene a los escuchas involucrados. Queremos presentarles unos elementos clave de la narrativa y cómo pueden ustedes considerar estos elementos para que sus historias de ciencia sean clave. Los elementos clave son los siguientes. Las buenas historias capturan la imaginación. Estas historias hablan de descubrimiento y de hallazgos inesperados. Las buenas historias se cuentan en el momento correcto. Las buenas historias a menudo tienen elementos de la narrativa como tensión y drama, tienen narrativas basadas en los personajes. Las buenas narrativas tienen títulos que se relacionan con el público en general. Además, siguen un arco de narrativa. Les voy a hablar de cada uno de estos temas y elementos clave más adelante conforme vamos avanzando. Estos son algunos conceptos que estamos buscando cuando hablamos con nuestros clientes. Algunas veces estos temas no tienen que ver con cómo hablamos de nuestra investigación, pero a menudo sí se relacionan, por lo menos varios de ellos sí se relacionan con su investigación y pueden hacer que su trabajo sea muchísimo más fácil de recordar. Vamos a comenzar cubriendo cada uno de estos elementos. Pensemos entonces en cómo las buenas historias capturan la imaginación y desarrollan la investigación. Todos los días los científicos viven una rutina. Por cierto, yo soy ex científico. Yo tengo estudios de investigación sobre la costa oeste de los Estados Unidos, también después de la parte noreste de la costa este de los Estados Unidos. Y estudié varios ambientes de la costa. Todos los días tenemos rutinas, seguimos todos los el status quo y podemos trabajar con organismos difíciles de estudiar, podemos estar en el campo en la madrugada, podemos tal vez pasar todo nuestro verano en el mar investigando en una nave de investigación. Pero para la mayoría de la gente, nuestra rutina es completamente fuera de lo común para la gente. Así que podemos transportar a nuestros escuchas a los lugares donde nosotros trabajamos, donde investigamos. Lo podemos hacer de manera verbal y visual y con eso atrapamos su imaginación. ¿Qué es estar en alta mar durante un mes? ¿Cómo se siente mandar un robot al piso marino? ¿Cómo es estar en medio de la selva cuando quieres llegar a un río? ¿Qué animales ves cuando lanzas tu cámara? Y cosas así. Todo esto sale del ordinario para la mayoría de la gente. Así que lleven con ustedes a la gente a sus aventuras y así los tendrán involucrados y cada vez querrán saber más sobre su trabajo. La siguiente idea es que las buenas historias normalmente llevan a un descubrimiento y llevan a hallazgos inesperados. Es decir, el descubrimiento de algo muy novedoso, cómo se cubre un tema, un hallazgo nuevo. Esto no involucra solo a los científicos, así que involucra a toda la gente. Hay que transmitir nuestra emoción de nuestros hallazgos, de nuestros descubrimientos. Esto despierta la curiosidad de la gente acerca de lo desconocido. Es un elemento clásico de la narración. Aprender del universo, utilizar todas las herramientas para entender el universo. Esto puede desatar la investigación y atrapar a su público. Hay que trabajar en el aspecto de misterio de la ciencia que puede llevar a la atención de la gente. Ahora, el tiempo, los tiempos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hablamos del tema que estemos hablando en este momento? Hay investigación relacionada con un tema que está en la mente de la gente. Hay que entrar a ese tema. ¿Para qué? Para que la gente recuerde por qué su trabajo importa como científicos.
Recuerden, trabajar sencillo, transmitir el mensaje de forma muy sencilla. Es importante hacer esto en el tiempo correcto. Por ejemplo, aquí en el oeste de los Estados Unidos tenemos mucha gente que ve el impacto de los incendios forestales. Pero bueno, esto, por ejemplo, en invierno no es realmente trascendental para la gente porque tienen otras gentes en la mente. ¿Qué está sucediendo en las montañas o porque parece que estas temporadas son más radicales que otras? Pero si hablamos de invierno, o perdón, de verano o de primavera, cuando la gente está a punto de ir de vacaciones o cuando el humo de un incendio masivo es visible, entonces la gente piensa en esos incendios y entonces la investigación puede relacionarse con algo que la gente está pensando y entonces atrapará su interés. Piensen, por favor, en el tiempo en el que ustedes cuentan sus historias o tratan de transmitir sus mensajes. A la gente le encanta el drama, ¿no? Aunque sea en cierta medida. Hay tensión, hay drama en su investigación que ustedes pueden compartir con la gente. Esto se puede ver como todo tipo de cosas. Si enfrentan ciertos obstáculos en su investigación, alguna vez se preguntan si tienen que publicar sus resultados o no, llegan a la línea final. Hay malos actores, hay instituciones que les estorban a ustedes para su investigación. ¿Cómo pueden ustedes abordar todo esto? Enfrentar estos momentos de tensión lleva a la gente a que use su investigación. Ustedes como el principal personaje de esta historia, harán que la gente esté sentada en sus asientos escuchando sus historias de manera muy enfocada. Piensen en los personajes que juegan parte en esta tensión y en este drama, ¿no? Para que la gente se relacione mucho más con sus historias y sus investigaciones. Hablando de que la gente se relacione con una historia, cuando ustedes hablan de su trabajo, los científicos tendrán que pensar cómo esto se relaciona conmigo. Muchos estudios de los científicos parecen difíciles para conectarlos con la vida diaria de la gente. Entonces, ¿por qué un miembro del público tendría que preocuparse por, no sé, una especie de ciertos moluscos que están en peligro de extinción, ¿no? En Seattle, ¿qué es lo que yo estudiaba? Bueno, pensando en mi investigación o en su investigación, desde la perspectiva de mi público, me puede ayudar a enmarcar esta historia de forma tal que se relacionen con la historia que podría no parecer trascendental. Así que la gente se va a preocupar de nuestros resultados si se relacionan con el hecho, por ejemplo, de poder consumir mariscos frescos y en buen estado, entonces se interesarán en las ciertas especies que están en peligro de extinción. Entonces piensen en la relación que pueden generar para que el público se interese. Ahora, hablando de otro elemento importante de la narración, es que su historia debe de seguir un arco de narración que tiene que ver con la estructura y la forma de una historia. Describe el avance de la historia desde un principio, la exposición, el cimiento de su historia, el inicio de la historia, todo parece normal o algo cambia o sube la tensión o hay conflicto en el clímax en donde parte de esto se resuelve. Puede haber ciertas acciones que caen hacia una resolución. Una vez que ustedes llegan a la resolución, entonces el mundo ya ha cambiado de una o de otra forma. La pregunta es si su investigación puede mostrar mediante la narración el arco necesario para que su público se conecte con esta historia. Utilizar estos elementos les lleva a generar una narración que haga que el público se sienta involucrado y atrapado con ustedes. Es importante que todos los elementos que hacen que una historia funcione, no todos los elementos van a ser parte de lo que ustedes tratan de decir o transmitir, pero algunos sí van a encajar. Pero así como debemos de pensar en esos elementos para la narración, también es importante que pensemos e identifiquemos cómo se ve el éxito para ustedes. ¿Por qué cuentan su historia en primera instancia? Reforzamos esto mucho con nuestros científicos porque descubrimos que cada vez son mejores en esto. Pero aún así, a veces no queda claro por qué quieren comunicar su trabajo en primera instancia.
Así que tenemos que darle ciertos tips. Primero, las claves para el éxito. Definan su objetivo, conozcan a su público, a quién le quieren transmitir esto para lograr su objetivo y de allí pueden darle forma a su mensaje o a su historia. Mediante la cual quieren conectar con su público. ¿Por qué ustedes comparten su trabajo en primera instancia? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quieren conseguir nuevo financiamiento? ¿Quieren ayudar en la legislación de algunas políticas? ¿Buscan iniciar un nuevo negocio pensando en el retiro de dióxido de carbón de todos los negocios? Eso es muy importante. Los científicos deben de jugar un papel en esto, mucho más fuerte de lo que han tenido antes. O tratan de construir nuevas relaciones con las comunidades, buscan resolver un problema particular, buscan cambiar una conducta o incluso tal vez su objetivo solo sea aumentar la apreciación de la ciencia por parte del público y es válido. Primero, sepan qué es lo que quieren hacer cuando salen a comunicar su trabajo. Primeramente deben saber cuál es su objetivo y desde luego cuando ustedes están allá afuera comunicando acerca de su trabajo tienen que tener un público que reciba esta comunicación o con quienes estén en diálogo. Les motivo a que tengan bien claro su público. Puede ser una institución, pueden ser personas individuales, puede ser una comunidad, quien sea. Ustedes tienen su mensaje y cuando comuniquen su mensaje tienen que ponerse los zapatos de su público para que ustedes sepan qué es lo que le importa a su público. Si hablan de su investigación a los legisladores, ellos van a pensar si esto es importante para sus seguidores, si les va a importar cuánto va a costar en términos de capital político, así como capital financiero para lograr esto. Pónganse en los zapatos de su público, enmarquen su trabajo con base en esto. Las organizaciones existen allá afuera porque tienen una agenda específica que quieren lograr. Ellos van a querer saber dónde encaja su trabajo en su agenda y tendrán ustedes que poder encajar esto en su historia, en su narrativa. Otros científicos compartan con otros científicos. Los científicos van a pensar si lo que ustedes dicen es cierto, si lo creen, si es robusto, sólido, cómo mejora su trabajo. Los medios pensarán si esto es una buena noticia, si va a vender, si va a aumentar las suscripciones, si lo que ustedes comparten ayudará a mantener la credibilidad como periodista. Tienen que pensar en todo esto, porque esto es crítico. Básicamente, todos están pensando en ¿por qué me importa a mí esto? ¿Por qué debe interesarme? Y finalmente, cuando nosotros hablamos de involucrar a los públicos, sea que hablemos de narración o de algún otro tipo de diálogo, nosotros motivamos a los científicos que cambien del modelo de déficit en donde los científicos lo saben todo, tienen la respuesta a cualquier tema. Y la comunidad no es un vehículo vacío que solo quiera que les demos información. No, no hacemos eso. No, no se trata de eso. En vez nos damos cuenta que esto no funciona. Se necesita un modelo de compromiso, de participación activa, relacionarnos con la comunidad, compartir, saber cuáles son sus inquietudes, sus valores, los problemas que quieren resolver. Eso es mucho más eficiente. Compartir con la comunidad para que esto sea más útil. Como les dije, esta es una diapositiva vieja, un concepto viejo. Pero es que constantemente nos damos cuenta y nos encontramos con el hecho de que los científicos quieren transmitir sus comunicaciones con este tipo de mentalidad de déficit y eso no es bueno. Los científicos creen que dan información a la gente y que la gente es ignorante y no es así, no se debe de dar así la información. Finalmente les quiero dejar con lo que siempre le damos a nuestros científicos. Practiquen, practiquen y practiquen. Practiquen sus historias, practíquenlas con sus amigos, con sus colegas, construyan las relaciones que necesitan para que sus mensajes prevalezcan. Nadie es profesional en esto, ¿eh? La primera vez que la gente cuenta sus historias, cuenta su trabajo de maneras nuevas, nadie es un profesional. No tengan miedo de seguir trabajando en todo esto. Es poco común
que una vez que uno se conecta con un grupo, llegan a los resultados que buscan. No, tienen que practicar, tienen que mejorar, tienen que mantener sus relaciones, alimentar y tienen que seguir reforzando sus mensajes constantemente con su público. Con esto yo termino y dejo de compartir mi pantalla. A ver, permítanme un momento, ¿sí? Por favor. Tengo una historia que viene en una liga que les voy a compartir en el chat al final. Esta historia básicamente resume mucho de lo que acabamos de hablar. Las técnicas de narración científica, sé que las diapositivas también se las van a compartir, pero esta historia les va a dar como una idea más amplia del contenido que respalda mis diapositivas. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Gracias, John. Gracias por todos esos consejos. Gracias, gracias, gracias. Gracias por todo aquello que has compartido con nosotros. Lo que debemos recordar cuando queremos compartir narración científica o cuando queremos acercarnos a los científicos y hacer de esto una comunicación muchísimo más clara y sencilla. Si alguien tiene preguntas, por favor, anótenlas en el chat. Y mientras anotan sus preguntas en el chat, yo les quisiera preguntar lo siguiente a ti, John. A menudo los científicos se han acercado a mí o cuando leen un texto que yo escribí dicen, tenemos que hablar acerca de este texto porque no lo puedes publicar de esta manera. Y entonces yo pues veo el texto con ellos y ellos no encuentran nada que sea falso. Pero al final te dicen, pero es que suena muy simple. Y temen, no sé cómo decir esto, temen que mi artículo se simplifique. ¿Cómo abordas a un científico o cualquier otro profesional que se acerca a ti y te dice un comentario como este? Vemos esto todo el tiempo. Es como un tipo de negociación. Nosotros en esta negociación debemos ver que la gente a veces tiene pensamientos excelentes. Muy a menudo volvemos a preguntar, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué estamos escribiendo esto? ¿Por qué estamos haciendo este video? Normalmente cuando comenzamos en ese punto del por qué, entonces queda muy claro por qué escribimos una historia como lo hicimos y por qué queremos mostrar partes de la historia o partes de la investigación que hicimos de la manera en la que lo hicimos. A menudo enmarcamos nuestro trabajo en el hecho de que nunca vamos a poder contar la historia completa. Lo que queremos hacer es que la gente haga más preguntas y aprenda más acerca de su investigación. Así que a veces los científicos quieren liderar con todos los hechos, los datos y la información. Y esa es una receta fabulosa para perder a la gente y su atención. Básicamente, hay que invitarles a no hacer más preguntas. Y nuestro objetivo es que sí nos hagan más preguntas y se acerquen más a nosotros. Así que normalmente la gente puede darse cuenta cuando queremos que hagan más preguntas. Invitamos a que la gente esté lista. Una vez que surjan las preguntas, entonces toquen detalles, cuenten la parte medular de su investigación. Ahí nosotros hemos tenido éxito. Permíteme decirte que durante la última década de hacer este tipo de trabajo, una década y más años, antes era muy, muy difícil tener estas conversaciones y considero que ahora, después de años y años de ver que la ciencia ya no se toma tan en serio entre el público más general, ahora hasta los científicos se ven menos serios y se dan cuenta que tienen que cambiar su abordaje y su forma de comunicación. Los científicos están probando nuevas cosas para comunicarse mejor y eso es maravilloso. Muchas gracias. Excelente material. Mucha de la investigación se puede refinanciar y nosotros podemos aprender. Hay que compartir todo esto, John. Es importante. Otro tema que mencionabas era el público y cómo es importante elegir a tu público, identificar a tu público. Y esto lo escucho muy a menudo cuando le preguntas a la gente, ¿para quién es esto? ¿Con quién quieres comunicarte? ¿De quién debemos aprender? El público en general, el público más amplio, ¿cómo se elige? ¿No? La gente dice, ¿qué hago como comunicador? ¿Cómo elijo a mi público? Bueno, es fácil. La evolución de nuestro propio
hacer y nos lleva a la capacitación. La capacitación tiene 3 elementos. Define tu objetivo, tu público y después tu mensaje. Anteriormente nos enfocábamos solamente en comenzar con el público y el mensaje con el que se relacionaran, pero con el tiempo estamos viendo exactamente de lo que están hablando. Tratamos de ver, bueno, ¿con quién tratas de conectarte? Bueno, con todos. Y esta es la mejor manera para tu mensaje, no para que se relacione con todo el mundo, sino es para todos. Entonces realmente invitamos a que la gente piense a mayor profundidad qué es lo que están tratando de lograr. A lo mejor no conocen bien al público con el que están tratando de conectarse, pero a lo mejor saben lo que quieren lograr comunicando su trabajo. A veces pueden decir, bueno, mi trabajo es buenísimo, es genial y quiero que otras personas piensen lo mismo. Está muy bien, pero hay que nombrarlo y entonces podemos descifrar cuáles son los mejores medios para compartir tu trabajo. Otras formas o otras cosas son, bueno, siento frustración o una ley que se acaba de aprobar en el Congreso que nos va a retrasar 50 años en lo que tiene que ver con el progreso medioambiental que hemos hecho. Bueno, pues ahora ya sabes cuál es tu público y sabes que quieres que estas personas que tomaron esta decisión entiendan por qué esta fue una mala idea. Y entonces podemos ahí ver cuáles son nuestros mensajes para poder dirigirlos mejor a estas personas, para poder utilizar este canal para que puedan responderlo. Tenemos otra pregunta, es un comentario. No, perdón, la pregunta era, aquí vamos, era de MMD. ¿Cuál es el mejor formato de comunicación para presentar estas historias? ¿Y hay una duración ideal? Sí, de hecho estuve hablando de 3 cosas de las que tenemos de hablar en todas nuestras capacitaciones. Este año agregamos un 4º punto y tiene que ver con esta pregunta, que tiene que ver con pensar en el formato de tu historia. Si están tratando de conectarse, digamos, con, no sé, gran parte del trabajo, de lo que hacemos, tratamos de hacer que nuestros estudiantes vengan a nuestra universidad. Entonces, el redactar una pieza o un artículo de investigación a lo mejor no es la mejor forma de conectarnos con los estudiantes. En lugar de eso, mejor tener una gran campaña de redes sociales en donde nos conectamos con videos de 10 segundos mostrando el tipo de investigación que se realiza en la universidad. Es el tipo de recinto para este tipo de temas. Entonces, nuevamente, tienen que preguntarse qué es lo que están tratando de lograr. ¿Quiénes son los públicos con los que se están conectando? Y tomar la pista de aquí, esto les va a ayudar a dictaminar la duración o si esto es algo que deben de ustedes publicar en un periódico o si es algo en lo que tienen que diseñar una campaña de redes sociales. Entonces realmente depende de qué es lo que estén tratando de lograr y el público con el que traten de conectar. Muy bien, gracias. Veo que se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, aunque sé que es muy temprano para ti, pero te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para estar con nosotros y que nos hayas enseñado todos estos temas tan importantes. Me parece que es una excelente manera de poder finalizar este taller de agua en las comunicaciones. Pero bueno, no hemos terminado del todo aún. Quisiera recomendarles a todos que el registro para la Semana Mundial del Agua está abierta ya en línea o en sitio. Tenemos la plataforma que ustedes deseen. Y también me gustaría pedirles, Cecil ya publicó en el chat y también se los vamos a enviar a ustedes, que por favor llenen el formato de la evaluación. La encuesta de evaluación, esto nos ayuda a poder mejorar el programa y también de verdad que se los agradeceremos muchísimo. También me parece que tenemos a Ana en línea. Ana, ¿estás ahí de Grundfos? Sí, estoy aquí. Hola, ¿qué tal a todos? Me llamo Ann, trabajo en la Fundación Grundfos, que está basada en Dinamarca y soy responsable de nuestra comunicación. Y pues bueno, llevo trabajando un rato con Yorel y soy la que he estado organizando el programa y también he puesto el link para nuestro equipo filantrópico. Entonces, por favor, denos toda esa retroalimentación para que podamos continuar con este programa en un futuro junto con Siwi. Muchas gracias, Annie. Muchísimas gracias a la Fundación Grundfos nuevamente
por haber hecho que esto fuera posible. Como les comunicaba, bueno, ya la encuesta y también los certificados para los que han asistido a las sesiones en más de un 75%, vamos a mandarles los certificados, así como la información en un correo electrónico dentro de unos cuantos días. Me parece que esa es toda la información y bueno, pues ahora solamente me queda agradecerles. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, gracias a nuestras intérpretes, gracias a Cecilia y nuevamente a la Fundación Grundfos. Muchísimas gracias de parte de Water Communications 2024. Gracias.